Mis queridos hermanos, seguimos adelante en el estudio del Evangelio de Marcos. Ahora será el estudio número 2. Exactamente es la parte 2 de la lección llamada Preparación para el Ministerio Público de Jesús. Y vamos a tener como base bíblica, como ustedes pueden ver, el capítulo 1 del Evangelio de Marcos en los versículos del 5 al 9. Estamos entonces apenas conociendo cómo el evangelista presenta a quien sería el heraldo, el mensajero que anunciaba la llegada del Salvador, del Mesías. En esta ocasión, la parte 2 tiene como verdad central: cuando Dios envió a su Hijo al mundo y cuando lo manda al corazón, se encargó y se encarga de prepararle camino. Como punto número 1 de nuestro estudio, tenemos este título: Actividad de Juan como profeta. Y para ello vamos a leer el versículo 5 del primer capítulo de Marcos. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Por medio de una hipérbole, Marcos mostró el gran impacto que Juan tuvo en todas las áreas de Judea, y en esta línea escribimos también Jerusalén. Las gentes salían y eran bautizadas por Juan en el río Jordán a medida que confesaban a Dios sus pecados. El tiempo imperfecto de los verbos griegos que dice salían presenta, como si fuera una película, el desfile continuo de gente que se mantenía saliendo para oír la predicación de Juan y ser bautizada por él. El verbo bautizar, en griego baptizo, significa sumergir, zambullir. El ser bautizado por Juan en el Jordán señalaba la conversión de un judío a Dios. Lo identificaba con el pueblo arrepentido que se estaba preparando para recibir al Mesías venidero. La confesión pública de pecados por parte del pueblo estaba incluida en la práctica del rito del bautismo. El verbo confesando, en griego exomologumenoi, significa estar de acuerdo con, reconocer, admitir. Y entonces nos complementamos con estas dos citas que son Hechos 19:18 y Filipenses 2:11. Hechos 19:18 dice así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Allí aparece este término muy largo en griego. Y también lo vemos en Filipenses 2:11, la carta a los Filipenses, escrita por Pablo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, es reconocer, admitir,
estar de acuerdo. Estar de acuerdo con qué, con lo que vamos a ver a continuación. Significa que los creyentes estaban públicamente de acuerdo con el veredicto de Dios tocante a sus pecados. El término pecados en griego es hamartias, que significa errar el blanco. Errar el blanco. ¿De qué blanco se está hablando ahí? ¿De qué propósito? La norma divina. Errar en la norma divina, en el cumplimiento de los mandamientos divinos. Todo judío que estuviera familiarizado con la historia de la nación sabía que se habían quedado cortos en cuanto a las demandas de Dios. Su disposición a ser bautizados por Juan en el desierto era una manera de admitir su desobediencia y a la vez una expresión de su conversión, de su volver a Dios. Así pues, esto es lo que podemos comentar acerca del versículo 5. Ahora, en el versículo 6, de una manera bastante concreta, sirve de base para describir el estilo de vida de Juan como profeta. Estamos siendo bastante concisos y algo caracteriza al Evangelio de Marcos es presentar un evangelio bastante ágil y como les comentaba a mis amados hermanos en el estudio anterior, el Evangelio de Marcos presenta el mayor número de milagros concentrados en los capítulos de Marcos, precisamente porque el objetivo de este evangelista era presentar a los creyentes en Roma que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y tal y como se estilaba en aquel entonces, cuando venía un gran personaje a la ciudad, primero enviaba un mensajero que le preparaba al pueblo para recibirlo. Así pues, en estos pocos versículos, Marcos presenta la figura de ese mensajero que es Juan el Bautista. Leemos entonces el versículo 6, que dice así: Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. El vestuario, como la dieta de Juan, lo señalaban como un hombre del desierto y también describían su papel como profeta de Dios. Complementamos con estos versículos, para empezar, Zacarías 13:4, cuando dice así: Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Entonces aquí se hace alusión a esa tela burda de camello que se usaba, se acostumbraba a usar en los profetas. De esta forma se asemejaba al profeta Elías, que ya fue estudiado precisamente en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, versículo 8, precisamente se describe esa indumentaria que caracterizaba a Elías y que tan solo con decir cómo vestía, ya las personas sabían que era él. Leemos en 1:8 de Segundo de Reyes. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. ¿Verdad?
Este profeta Elías, quien fue identificado en Malaquías 4:5, leemos Malaquías 4:5, con el mensajero mencionado previamente en Malaquías 3:1. Entonces vamos a leer estos dos versículos en este libro. Malaquías 4:5 dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, ya en el libro de Malaquías se avisaba que iba a venir el profeta Elías. Así que la forma en que se vestía Juan el Bautista era precisamente para que lo relacionaran con este profeta, Elías. Repasamos Malaquías 3:1, que fue leído en la lección anterior. Dice así: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las langostas, que eran insectos secos, nosotros estamos bien familiarizados con esto precisamente porque les llamamos chapulines, ¿verdad? Y en algunas regiones del sureste inclusive los venden como golosina, como si fuese una golosina, como lo asociamos nosotros como una botana, ¿sí? Inclusive a veces hasta sazonados con chilito, ¿verdad? Las langostas precisamente era la base de la dieta que se describe tenía Juan, porque dice, y comía langostas y la miel, ¿de qué tipo era, hermanos? La miel silvestre. Estos dos elementos era una dieta común en las regiones desérticas. Recordamos que las langostas se incluyen entre los animales limpios permitidos para el consumo del pueblo de Dios. Levítico 11:22 dice: Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agab según su especie. Así que ahí estaba el langostín y la langosta. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, en este punto número 2, el estilo de vida de Juan exactamente reproducía el de Elías, el profeta Elías, y entonces de esa manera cumplía la profecía que venía en el libro de Malaquías. Ahora, ¿cuál es el mensaje que predicaba Juan el Bautista, ¿verdad? De Juan como profeta. Lo tenemos en los versículos 7 y 8, ¿ok? Y vamos a leer en primer lugar el versículo 7. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Las palabras iniciales en griego dicen literalmente: y él proclamaba como heraldo diciendo. Entonces aquí lo que nosotros hemos leído como y predicaba diciendo, ¿verdad? Literalmente en griego dice: y él proclamaba como heraldo. Otra vez, como una acción continua, ¿verdad? Diciendo. Marcos resumió el mensaje de Juan para enfocarse en su tema principal, el anuncio de una persona más grande que aún estaba por venir y que bautizaría al pueblo con el Espíritu Santo. Así
Así que, como les decía hace un momento, Juan era el heraldo, le estaba preparando el camino hacia el que iba precisamente a bautizar con el Espíritu Santo. Era alguien más poderoso que yo, afirmaba Juan. Completamos esta frase del versículo 7. Dice así: las palabras viene, y aquí completamos, tras, o podríamos decir en nuestro español, viene detrás de mí. Y esto se refiere no literalmente hacia como si fuera un desfile. No, no, no. Está hablando de tiempo, ¿sí? Después de mí, en tiempo, tras mí viene el que. Estas palabras hacen eco precisamente de esos dos versículos que les acabo de leer, o acabamos de leer, Malaquías 3:1 y 4:5. El mensajero y que era el profeta Elías. Pero la identidad exacta del que venía se le mantuvo oculta aún a Juan hasta después del bautismo de Jesús. Lo leemos en Juan 1, del 29 al 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, Dios, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marcos, sin lugar a dudas, evitó usar el término Mesías debido a los falsos conceptos con que el pueblo lo asociaba. Recordemos que está el mundo de aquel entonces gobernado, dominado por los romanos. Así que el hecho de asociar el término Mesías como libertador era pensando en un libertador político. Y entonces por eso podemos entender por qué Marcos evita usar el término Mesías y lo presenta así: el que es más poderoso que yo. El versículo siguiente, el 8, que vamos a leer a continuación, explica por qué el que venía era más poderoso que Juan. Juan enfatizó la importancia del que venía y mostró su propia humildad. Ya tenemos nosotros conocimiento de esta característica de Juan el Bautista porque ya hemos abordado en las células el estudio de los evangelios de Mateo, de Lucas y de Juan. Así que rescatamos de Juan capítulo 3, versículo 27 al 30, una expresión hermosa de humildad. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, o sea, la iglesia,
es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Así que desde allí tenemos esa muestra de humildad en el Evangelio de Juan. Y ahora aquí tenemos otra muestra, en tanto que Marcos expresa en su Evangelio que Juan había declarado que no era digno de desatar, y hacemos énfasis en qué posición, encorvado la correa de su calzado. Palabras registradas tan solo por Marcos. Aún, fíjense, entre admiración podemos decir esto, aún a un esclavo hebreo no se le pedía que hiciera esta tarea tan servil para su amo. Pero él así lo expresa, para darle el énfasis, para darle el primer lugar al Señor Jesucristo. Hace falta mucho de esto en nosotros, particularmente, hermanos. Hay que trabajar la humildad. Versículo 8. Versículo 8 dice así. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Este versículo contrasta la palabra yo a la verdad, ¿verdad?, con Él, pero Él os bautizará. Juan administró la señal externa, el bautismo con agua, pero el que venía, a la verdad, les daría el Espíritu que da vida. Por eso dice, es más poderoso que yo. Cuando se usaba en relación con el agua, la palabra bautizar normalmente indicaba una inmersión literal que podemos observar en los versículos 9 y 10. Estos versículos dicen así. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Cuando se usa con las palabras Espíritu Santo, significa metafóricamente colocarse bajo el poder del Espíritu que da vida. Las palabras he bautizado, si ustedes se fijan, he bautizado, dice os he bautizado, probablemente indican que Juan se estaba dirigiendo a quienes él ya había bautizado, o sea, a sus discípulos. Su bautismo con o en agua era limitado y preparatorio. Pero quienes lo recibían se comprometían a dar la bienvenida al que venía, quien los bautizaría con el Espíritu Santo. Y claramente lo vemos aquí en estos versículos, Hechos 1:5, que dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y otra cita complementaria es Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también.
como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo era un aspecto esperado de la venida del Mesías. Y tenemos aquí 3 citas de 3 diferentes profetas en donde se relaciona esto. A ver, vamos a ver primero Isaías 4:3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Otra cita. Ezequiel 36, 26 y 27. Dice así: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habla nuevamente del espíritu nuevo. Y Joel 2, 28 y 29 es un pasaje también conocido y dice así: Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Muy bien. Ahora pues, como último punto de nuestro estudio, pasemos ahora a la descripción de Marcos del bautismo de Jesús en el Jordán. Y para ello vamos a leer Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Marcos presenta en una forma abrupta al que venía como Jesús. En contraste, fíjense bien hermanos, en contraste con toda la provincia de Judea y Jerusalén, que acabamos de leer en el punto número 1, de esas regiones salían y buscaban a Juan. Jesús, cuando vino a Juan, que estaba en el desierto, él venía proveniente de Nazaret de Galilea. Y aquí nuevamente volvemos a los mapas, mis amados hermanos. Y aquí está Nazaret, ¿sí? Era un pueblo desconocido que nunca se menciona en el Antiguo Testamento, en el Talmud o en los escritos de Josefo, ese gran historiador judío. Galilea, la región de Galilea, que es toda esta, tenía 50 kilómetros de ancho por 100 kilómetros de largo. Era la región populosa que se encontraba al norte de las 3 divisiones de la Tierra Santa en aquel entonces. Aquí vemos a Judea, encontramos aquí en medio a Samaria y Galilea. Y aquí está la ciudad de Nazaret. Juan bautizó a Jesús y hago énfasis en la palabra en griego está escrito eis, el río Jordán.
Las preposiciones griegas eis, en, que leímos hace un momento en el versículo 9, y ek, fuera de, en el versículo 10, cuando ya el Señor Jesús sale, sugieren que el bautismo fue por inmersión. Primero fue dentro del agua, y luego fuera del agua. El bautismo de Jesús probablemente ocurrió cerca de Jericó. Aquí está Jericó, muy cercano a Jerusalén, y Jericó estaba prácticamente a orillas del río Jordán. Veanlo ustedes aquí, recordamos que el río Jordán se extendía o nacía aquí en el mar de Galilea y luego bajaba hasta desembocar en el mar Muerto. El bautismo de Jesús probablemente ocurrió cerca de Jericó y él tenía aproximadamente 30 años en ese momento. Y eso es lo que podemos nosotros rescatar precisamente de Lucas 3:23, donde podemos nosotros leer como última de las citas complementarias. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y aquí llegamos en nuestro estudio. La aplicación de esto que acabamos de estudiar como la parte 2 de la preparación del ministerio de Jesús, dice así: el propósito de la predicación de Juan fue preparar al pueblo para aceptar a Jesús como el Hijo de Dios. Cuando Juan lanzó al pueblo el reto de confesar sus pecados individualmente, señaló el inicio de una nueva forma de relacionarse con Dios. Como preparación para recibir a Cristo, debemos arrepentirnos. ¿Se acuerdan de aquel giro de 180 grados? Y renunciar a las atracciones del mundo que llevan a la muerte, a las tentaciones pecaminosas y a las actitudes perniciosas, y volvernos al que es más poderoso y al que da el Espíritu Santo, que es el Señor Jesucristo. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio y seguimos deleitándonos, recordando, complementando este Evangelio de Marcos con lo que ya hemos estudiado del resto del Nuevo Testamento e inclusive de las profecías que vienen en el Antiguo Testamento. Que Dios nos siga dando medida de sabiduría para nosotros apropiarnos de esto, de estas lecciones, y que sean de edificación y de crecimiento en nuestras familias, en nuestras personas y en nuestra amada Iglesia Jericín. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.